Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos una jornada más a la Guía de la Salud. Como es habitual, comenzamos con los datos COVID en el área sanitaria de Vigo. El área sanitaria de Vigo experimenta una nueva bajada de casos activos por COVID-19. Este lunes son 419, casi 100 menos que hace una semana. Todo gracias en parte al importante número de altas, 37 en las últimas 24 horas, y a que los nuevos contagios se están manteniendo en cifras sostenidas sin grandes brotes. Han sido 26 los confirmados por PCR en el último día. En el hospital permanecen 21 personas, una más que ayer, y 6 en la UCI, en este caso las mismas. En el conjunto de Galicia hay 4.101 casos activos, 204 de ellos permanecen en unidades de hospitalización y 37 en unidades de cuidados intensivos. El número de fallecidos hasta la fecha asciende a 757, 6 más en el último día. Saludamos a la secretaria general de SATSE en Galicia, Carmen García. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos preocupados y ocupados en preguntar a los colectivos afectados por la pandemia, en concreto a los colectivos sanitarios, cómo lo están viviendo. Después de los aplausos ha llegado la segunda hora. SATSE y las enfermeras habéis denunciado en muchas ocasiones que las dificultades continúan dentro de los hospitales o dentro de la atención primaria. Ahora la problemática la tenemos en atención primaria, conforme en los meses pasados, en marzo y abril, estaban saturados los servicios hospitalarios, sobre todo en las unidades críticas de urgencia, reanimación o cuidados intensivos, y sobre todo relacionado con la escasez de material de protección y con todo eso que nos estuvo entreteniendo y enfadando al mismo tiempo. Ahora la situación que viven son nuestros compañeros en atención primaria, porque tienen que trabajar de una forma totalmente atípica, en cuanto, por la atención telefónica, las demoras que se producen, tienen que efectivamente controlar y observar cómo están las personas en su casa cuando están en cuarentena, si es un caso, si padece la enfermedad, cómo se encuentra. Bueno, en enfermeras sabéis que siempre estamos reclamando el incremento de plantilla, el refuerzo de las plantillas, y una vez más seguimos echando en falta que se refuerce todos los ámbitos, tanto sea en el hospital como en la atención primaria. Nuestras enfermeras Sí. Perdona, Carmen, no quería interrumpirte, continúa tú. No, es que nosotros destacamos que en el ámbito de la enfermería en primaria, desde siempre, porque es así, nuestra prestación de cuidados es física, es personal. Nosotros no podemos atender apenas telefónicamente, porque las curas hay que hacerlas físicamente, porque las visitas a domicilio hay que hacerlas personalmente. Y toda esta situación de lentitud, de demora, de atención telefónica, y esto también repercute en la diligencia, ¿no?, de la prestación y de la atención. Decía yo que con el inicio del curso escolar se agudizó de alguna manera ese colapso en atención primaria, porque los virus y los mocos llegan a la vez que los niños se juntan en las aulas, era algo previsible. Vosotros proponíais además una figura que era la enfermera en las aulas, en el colegio, que no se vio contemplada y que entiendo probablemente podría atajar muchos de estos casos luego dudosos que llegan a los centros de salud. Nosotros desde hace muchos años estamos reclamando la figura de la enfermera escolar, porque entendemos que además es un elemento y es una figura que puede solucionar cantidad de cosas relacionadas con la salud de nuestra población escolar, bien sea en problemas de enfermedad de carácter crónico, bien sean alguna urgencia que surja en las clases, y que además sería de apoyo a la comunidad de profesores y, por supuesto, a los padres, pues estarían mucho más tranquilos. Con motivo de COVID, esto se reactivó, y es verdad que ciertas asociaciones de padres y de pacientes, pues sí que ven la necesidad de ir contando con esta figura, porque, darían cierta tranquilidad. Los cribados, por supuesto, los haríamos nosotros en caso de tener estas profesionales en los centros educativos, y cantidad de cosas más.
El jueves, después del Consejo de la Xunta, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, anunciaba que para intentar desaturar la atención primaria, sobre todo el servicio de pediatría, los niños que han tenido contactos en las aulas con con casos positivos y también los docentes o otras personas de los centros escolares van a ir directamente al COVID auto. ¿Creéis que esta es la medida para solucionarlo? A ver, bueno, el COVID auto, yo leí otra cosa, yo entendí que lo iban a hacer en el Cunqueiro, pero bueno, no sé. A No través sé del si COVID esas... auto, sí, en los diferentes hospitales, no solo de esta área sanitaria, sino en cualquier área sanitaria de Galicia, es una medida general. Ah, vale. Bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? En fin, el COVID auto también está saturado, ¿eh? Porque los que pasamos por ahí, pues lo vimos las filas que se creaban, pero es verdad que en los centros de salud, si todos llegan al mismo tiempo, yo creo que tendrían que hacerlo y programarlo de otra manera, pero los recursos que tenemos son los que nos dan. Y esto siempre se lo estamos reclamando al Ejecutivo, tanto al Sergas como al propio Ministerio, que es que ahora, pues con los fondos COVID que nos manda desde Europa, creo que tendrían que haber actuado de otra manera. Y no lo estamos viendo. ¿Cuál sería la forma, Carmen? Por supuesto, nosotros tenemos que contar con plantilla. Tenemos que contar con plantilla. Si tenemos que hacer las pruebas de COVID o la PCR o el test de serológico, tenemos que contar con distintos puntos para que no se concentre la gente, para que esté atendida a las personas, los niños, en este caso los escolares, y sus familias queden más tranquilas y actuar con cierta diligencia. Si nosotros concentramos en un sitio, pero no tenemos recursos, bueno, pues esto está servido, la lentitud está servida. Tendremos que contratar recursos para que esto se pueda hacer y además distribuir en distintos puntos para que no haya aglomeraciones. Los farmacéuticos se ofrecen a realizar en farmacias este tipo de pruebas. ¿Vosotros creéis que eso sería una posible solución? ¿Creéis que están usurpando competencias que deben ser de enfermería? Nosotros criticamos esa medida, pero no porque sean competencias de enfermería, es del personal sanitario, del ámbito de la salud. Y del sistema tiene que dotar de esos recursos. Yo entiendo que puedan ofrecerse a hacer este tipo de determinaciones. Se ofrecían para otras cosas también, lo que ellos llaman la farmacia comunitaria, pero lo que hagan los establecimientos privados, como son las farmacias, por supuesto van a pasar la factura al sistema público de salud, en este caso al Sergas. Entendemos que eso no puede ser así. No pueden gravar una vez más 2, 3 veces al mismo usuario, al paciente que tiene estas necesidades. Esto tiene que estar cubierto por el personal sanitario del propio Sergas. Carmen, hablamos siempre de pandemia, indudablemente el COVID satura la información también estos días, pero la sanidad es mucho más amplia y en el área sanitaria hay muchas otras patologías y muchas otras demandas. En general, ¿cómo está funcionando el resto del sistema sanitario? Bueno, lo de primaria ya lo dije, y en cuanto a atención a esto especializada o hospitalaria, bueno, con cierta lentitud se están retomando las consultas de especialistas, las pruebas diagnósticas. Sabéis que hay en Vigo, por ejemplo, hay un tapón en lo que es ciertas determinaciones radiológicas. Pues llevamos un año de retraso con las ecografías, sobre todo abdominales, y bueno, y eso solo requiere recursos porque las instalaciones las tenemos. Con lo cual, si hay que hacer 3 turnos para sacar la lista adelante, y ya no digo el turno de noche, bueno, ya quitamos el turno de noche porque si hay profesionales y hay aparatos, pues se podría hacer perfectamente, pero no vamos a entorpecer el sueño de los pacientes y de las personas enfermas, además. Pero se podría hacer una optimización excelente de la maquinaria, de los aparatajes que tenemos, pero contratando y dotando al personal, porque con el mismo personal no se pueden hacer 24 horas continuamente. Desde hace una semana aproximadamente tenemos nuevo gerente en el área sanitaria. No sé si habéis podido mantener ya un primer contacto con él. Bueno, algún contrato de presentación, nada más. Eso es lo que nos trasladan los delegados del área, ¿no? Solo de presentación, de momento. ¿Esperáis avances? Como todo lo nuevo,
esperemos que se siga mejorando la situación del área sanitaria de Vigo, por supuesto. Y en eso estamos. Ese es el empeño que nos ponemos todos, de tratar de avanzar, no retroceder. Nuestras cifras en COVID en Vigo pues no están tan mal. En general no están tan mal en Galicia. Por ahí hay alguna provincia pues más afectada que otras. Y bueno, y que se empeñen tanto los responsables del Sergas y de la Consellería como de las distintas áreas en tratar de minimizar el impacto que puede tener esto. Y, por supuesto, que no vuelva a ocurrir lo que ocurrieron en los meses de marzo y abril, desprotegiendo al personal. Bueno, pues haciendo casi un efecto dominó, el antiguo gerente del área sanitaria de Vigo es ahora el nuevo consellero, y hablando del Sergas y del diálogo, no sé si con el nuevo consellero, sí ya habéis podido hablar también de vuestras demandas y cuál ha sido la respuesta. Bueno, se mantiene, sí que la hemos tenido, efectivamente, formalmente se nos presentó a los sindicatos representativos en la mesa sectorial el pasado día 29 y sí, que le hemos dicho todo lo que teníamos que decirle, algunas cosas ya las expresé aquí ahora y muchas más que nos deben, que nosotros tenemos un interés especial en los ratios profesionales. Sabéis que hemos presentado una iniciativa legislativa con 600.000 firmas que está ahí parado en el Congreso, ha pasado los trámites, pero no ha sido debatido por los grupos parlamentarios y eso sería una salida de dar continuidad, estabilidad e incrementar las plantillas. Eso es una de las reivindicaciones principales que le trasladamos, así como la acreditación de los profesionales enfermeros para la indicación, uso y orientación de los productos sanitarios y medicamentos, que ahora con motivo de la gripe, siempre, todos los años, volvemos a decir, el señor médico que haga la prescripción, yo la administro. Con las cepas de gripe, bueno, pues ya las conocemos y sabemos más o menos, cada año son más o menos repetidas o con alguna novedad, pero lo que pueda venir con la vacuna del COVID, el futuro de la vacuna COVID, nosotros tenemos que tener la seguridad jurídica completa para poder administrarla. Bueno, pues muy pendientes de ese diálogo, hablaremos de la vacuna en otra ocasión, queda tiempo todavía, entiendo, para esa negociación. Seguimos muy pendientes también de la situación de las enfermeras y del área sanitaria. Carmen García, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Y nosotros continuamos en la Guía de la Salud. Ópticas Contalén patrocina esta sección. Enrique Valcárcel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Hoy vamos a hablar de lentes de contacto. Sí, bueno, las lentes de contacto, digamos que las podemos dividir en dos grandes grupos, las lentes porosas y las lentes blandas. Las lentes porosas, digamos, serían las más primitivas, lo que pasa que, bueno, actualmente, pues con los nuevos materiales que tenemos, nos permite incluso llegar a poder dormir con ellas. Son lentes, como su nombre indica, tienen poros, entonces permiten el paso de gas y dan un DK muy alto, que es lo que se necesita para poder utilizarlas durante el sueño. Es la lente que más frena la miopía y tenemos una gran variedad, depende del diseño y depende de las necesidades visuales de cada persona y el defecto refractivo que tenga, pues adaptaremos la lente más adecuada. Las tenemos de diámetros pequeños, bueno, aquí los casos más pequeños los hemos adaptado en diámetros de 750 milímetros, muy pequeñitas, hasta lentes que hacen apoyo escleral, que apoyan en la zona blanca del ojo, en aquellos casos, por ejemplo, que han tenido un trasplante de córnea o que están operados de miopía y no se puede tocar esa córnea absolutamente para nada. La lente apoya en la zona blanca del ojo, para que la gente lo entienda, y nos deja el resto de la zona totalmente libre. Las lentes de contacto se hacen imprescindibles en casos donde la miopía progresa, para frenar esa progresión, en casos donde hay una diferencia grande de graduación entre un ojo y otro, cuando superamos las 4 dioptrías de diferencia entre los dos ojos, entonces lo que se produce es lo que se llama una anisometropía, que es una diferencia de tamaño de imagen a nivel de retina de este individuo. Entonces esas imágenes, cuando llega al cerebro, el cerebro es incapaz de fusionarlos, de conseguir una sola imagen. Entonces el cerebro, pues lo que hace es que automáticamente desecha la imagen de peor calidad, que suele ser la de más graduación, y se queda viendo con un solo ojo. Y ya hemos hablado aquí en más de una ocasión que ver como un solo ojo es ver como un cíclope,
entonces perdemos la sensación de profundidad. Yo siempre hago el ejemplo del Camino de Santiago. Cuando nosotros hacemos el Camino de Santiago, si vamos a la pata coja, pues no podremos seguir el ritmo del resto del grupo, y si viene una cuesta arriba nos va a costar mucho, y si viene una cuesta abajo nos vamos a caer seguro. Bueno, pues con los ojos pasa un poco igual. Cuando nosotros necesitamos hacer un buen cálculo de distancias, por yo que sé, para conducir, para aparcar, pues entonces tendremos dificultades y posiblemente terminaremos rayando el ojo. Después tenemos las lentes, digamos, más nuevas. Desde el año 50 y tanto, 60, aparece la lente blanda, son EMAs. Son lentes donde ya tiene una hidratación importante, hoy en día a partir de un 38%. Entonces estas lentes se hacen en diferentes tipos. Se hace una lente esférica o asférica, depende de la topografía de ese ojo. Esto se hace tóricas cuando hay astigmatismo, para compensar los astigmatismos; progresivas, para mejorar la visión en lejos y en cerca. Todas estas personas que empiezan con los primeros síntomas de vista cansada, mayores de 40 años, que además ahora con el tema de la mascarilla, las gafas se empañan y que no le permiten ver bien, pues bueno, se pueden solucionar con lentes de este tipo. Con una lente progresiva se le adapta a una lente, de lejos van a tener una calidad de visión decente para defenderse perfectamente, y van a poder ver su teléfono, los WhatsApp, van a poder leer y van a tener una visión confortable. Esto, digamos, es en un resumen ligero de lo que son las lentes de contacto. Y para llevar a cabo las lentes de contacto, lo primero, la adaptación, lo primero que hay que hacer es un estudio de esa topografía corneal, estudiar ante qué ojo nos encontramos, qué tipo de lágrima tenemos y qué tipo de graduación. Y con estos parámetros pues se hacen unos cálculos y ya se empieza a diseñar la lente patrón inicial para empezar a trabajar con esta persona y llevar a cabo la adaptación. Por último lugar, el cuidado y la limpieza. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad siempre me decían que podíamos hacer la mejor adaptación del mundo, pero si la gente no cuidaba bien y no las limpiaba bien las lentes, esa adaptación sería un auténtico desastre. Claro. Bueno, eso sigue siendo hoy en día. Muchas veces pues le recomiendas los líquidos de limpieza adecuados para ese tipo de lentillas, y la gente pues viene a los 2 o 3 meses diciendo que las lentes son muy malas, que le molestan, que le producen, y ya lo primero, cuando ves con lámpara de hendidura la lentilla y la ves llena de depósitos, le preguntas: ¿qué líquido estás utilizando? Ah, pues utilicé el de mi pareja, pues utilicé el que me dijo la vecina, utilicé porque coincidió que fui a la farmacia y me dio. Es que ese líquido no es el adecuado. Yo siempre digo lo mismo, es como un coche: si es diésel le echamos gasolina, o al revés, si es de gasolina le echamos diésel, pues posiblemente nos terminemos cargando el motor. Y aquí ocurre lo mismo. El tema, si cambiamos el líquido, si no seguimos con el líquido adecuado de esa lente, lo que vamos a terminar es posiblemente con unas conjuntivitis que va a costar mucho el resolverlo, y que va a costar mucho volver a hacer una correcta adaptación para que esta persona vuelva a tolerar las lentes adecuadamente. Enrique, usted tiene años, décadas de relación y trabajo con diversas personas con problemas de visión. ¿Cuesta normalmente adaptarse a las lentes de contacto a aquellas personas que están acostumbradas a utilizar gafas? Bueno, yo siempre digo lo mismo. Una vez que prueban las lentes de contacto y se dan cuenta la mejoría en visión que tienen, una persona que esté viendo un 30 o un 40%, que de repente consigas darle un 80 o un 100% de visión, pues entonces ya en cuanto ellos se dan cuenta de la calidad de visión, ya lo demás sobra. O sea, se adaptan y terminan tolerándolas perfectamente. Inicialmente una lente de contacto pues molesta como si tuviéramos una pestaña en el ojo, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como cuando nos casamos, nos ponemos la alianza y nos estorba, nos molesta, y luego al cabo de una temporada tenemos que mirar para la mano para ver si la llevamos o no la llevamos. Entonces con la lente de contacto está mucho más perfeccionada que una alianza, porque se adapta justo a las medidas de ese ojo. Acabo de decir que se hace una topografía, sí. Se ve el tipo de graduación, se redondean los bordes, se mejoran. De hecho, pues puedo presumir que somos, creo que seguimos siendo de Valladolid para arriba, el único centro que tenemos taller propio o laboratorio propio para hacer modificaciones en las lentes de tipo poroso y adaptarlas a la exacta medida del ojo.
Bueno, pues ya lo saben ustedes, la importancia además de encontrar un buen profesional. Enrique Valcárcel, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saben ustedes además que Clínicas Ópticas Contalent siempre está en este programa, pero que además pueden encontrarlas en Gran Vía 26, en Urzaiz 169, la zona peatonal del Calvario, o en Florida 45. Clínica Dental Cedobaz patrocina esta sección. Cristian Docampo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, María. ¿Cómo estáis todos? Estamos bien, aunque yo estoy preocupada porque vamos a hablar hoy de cirugía preprotésica y solo lo voy a pronunciar una vez, ya te lo digo. Bueno, nada, es una técnica en la cual, bueno, pues se basa en acondicionar tanto tejidos duros como blandos, en este caso el hueso y la encía, en aquellos pacientes que tienen, pues, o que se están preparando para hacer una rehabilitación protésica, sea unas prótesis completas de quitar y poner, o un tipo de implantes, que lo que hace que por problemas que tienen en su boca, pues pueden tener pequeñas molestias o pequeños callos o inflamaciones gingivales o tumores, vamos a decirlo, que son esos tosis mandibulares, que son los torus, que son como unos tumorcitos que son de hueso, son benignos, y eso lo que hace es que cuando se pone la prótesis al paciente le lastima. Entonces es una técnica, es una cirugía que eliminamos y acondicionamos todos esos tejidos blandos y duros en este caso. ¿Y cómo lo hacéis? Pues mira, yo ahí te traje un casito de una paciente que tenía como si fuesen unas callosidades producidas por una prótesis mal ajustada, que le hemos hecho una prótesis a posteriori. Entonces, en ese caso, yo lo que hago es que con láser, que he traído el láser Fox, que bueno, pues ahí tenemos la imagen. Este es un láser que, bueno, ya hemos hablado de él, que lo uso para periodoncia, bueno, en este caso para cirugía, para problemas de ATM. Es un láser que la verdad es de DIO2, es un láser que trabaja en tejido blando, en este caso, y bueno, estoy muy contento con él y es otra maquinita más que tengo en la clínica para todos los pacientes. Entonces, bueno, ahora en la siguiente foto pues vemos cómo estaba la paciente. Ahí tenemos vemos como si fuesen unas cicatrices de esa prótesis o esas hiperplasias gingivales, más bien que se llama, ¿no? Lo que hace que eso fue producido por una prótesis totalmente mal ajustada y lo que hace que, bueno, que la paciente ahora, si hacemos una prótesis nueva, que le va a lastimar y va a estar muy incómoda. Entonces, lo que hacemos, en la siguiente foto vemos que el láser dispone de una fibra. Bueno, ahí eso es una foto ya a posteriori, pero bueno, hay una foto, si se puede ver, otra foto que tiene el bisturí, que es un bisturí Jazz, tiene una punta de zafiro, que lo que hace que, bueno, el láser incide, y lo que pasamos primero es el láser sin activar, lo que hace que el corte sea totalmente limpio, el paciente está muy poco anestesiado, la verdad, no sangra apenas, y lo que hace que el tejido, el láser lo que hace es que se evapora o deshidrata las células, entonces no las quema, como el electrobisturí, como en otras áreas que usan el electrobisturí, eso produce quemazón. El láser no quema, sino que las células se abren y se produce ese corte deseado. Después de pasado el bisturí Jax, que se llama, que es el que tiene la punta de zafiro, pasamos a esa punta que vimos anteriormente para un poco cauterizar y desensibilizar la zona y que después la cicatrización posterior sea lo más idónea posible. Oye, es importante la intervención, pero entiendo que también es importante el diagnóstico, saber que antes de colocar esa prótesis hay que solucionar para que no continúen los problemas, ¿no? Claro, es que eso es muy importante, es que si nosotros no damos o no tenemos en consecuencia estas pequeñas limitaciones del paciente, hagas la prótesis que hagas, siempre le va a molestar, siempre, bueno, pues no le va a encajar bien, entonces va a estar muy incómoda y sobre todo, bueno, pues el paciente, una vez que se haga esta pequeña intervención, que nada, es muy poquito tiempo, pues la paciente lo va a agradecer porque la prótesis le va a quedar mucho mejor y no le va a producir esas molestias indeseadas y esos desencajes que son tan molestos. ¿Cuánto tiempo tiene de recuperación hasta que podemos ya usar la nueva prótesis o ponerla? Claro, en este caso, en esta cirugía, el láser lo que hace es una recuperación muy rápida. A los 2 días de hacer la cirugía, la pequeña heridita que pueda quedar pues, se convierte como si fuese un afta
Y después, bueno, lo aplicamos también en otro programa de láser que tiene para un poco cicatrizar antes y, bueno, pues con ácido hialurónico, con enjuagues de clorexidina. Yo creo que en 3-4 días esta paciente ya tenía todo su curado y después ya ha pasado una semana. Obviamente esta paciente no llevaba puntos, o sea que queda como una heridita muy bien sequita, o sea que la verdad que la recuperación es rápida. En una semana ya podemos empezar a tomar las medidas. En este caso, cuando es un torus, cuando es una tumoración de hueso que es benigno, Sí. ahí la recuperación es un poquito más. Es como, por ejemplo, cuando un podólogo quita un callo o un juanete, ¿no? Hay que cortar hueso. Entonces, el hueso cuando se corta, cuando se rebana esa protuberancia de ese hueso, claro, ahí el proceso de recuperación es mayor. Pero bueno, en casos de tejidos blandos, la verdad que la recuperación es muy agradable. Aquí vemos el bisturí jazz que hemos comentado anteriormente. Vemos como la punta es de zafiro y incide en la punta. Lo primero se hace como una isquemia, que es por donde ya se está deshidratando el tejido, y corta. Eso es una maravilla como hace la incisión y la extirpación, de este caso la exéresis de esta hiperplasia gengival. Y la paciente, ya te digo, está nada anestesiada, no se entera, porque el láser se programa a unas dosis que realmente el paciente no lo siente, y ya verá que la recuperación es fantástica. Si no se usa, Cristian, esta tecnología láser, ¿la recuperación de cuánto sería, más o menos? Claro, si la cortas con bisturí en frío, que es el bisturí convencional, obviamente el paciente sangra más, porque es como cuando yo me afeito. Pues hoy no me vine afeitado, porque siempre me corto. Entonces, cuando se corta un hombre con una cuchilla, siempre sangra más, la herida tarda en cicatrizar. En muchos casos esta paciente era diabética, entonces, bueno, pues las personas diabéticas también su proceso de cicatrización es más lento. Entonces, bueno, y sobre todo los puntos también, al poner el punto, quieras o no, hay que esperar 7 días a que la herida cierre por primera intención, y bueno, se agrava un poquito más, y la paciente sufre más porque los puntos pueden tirar, pueden molestar un poco al hablar, sobre todo en esas zonas que el labio siempre está moviéndose, es más molesto. Con el láser, yo te digo que los pacientes no notan esos problemas tan desagradables. Seguimos aprendiendo aquí con Cristian Docampo, siempre con Clínicas Dovaz. Cristian, muchísimas gracias por atendernos. Sé que tienes un paciente esperando. Además, hablamos el próximo lunes. Pues nada, hablamos el próximo lunes. Sabes que el próximo día no estaré, que estaré en Valencia en el curso de odontología digital, y bueno, ya el próximo lunes ya os traeré fotos de este gran curso que haré en Valencia. Bueno, pues nos cuentas el siguiente lunes, y el próximo lunes intentaremos hablar también de salud dental. Vemos cómo lo hacemos. Un beso enorme. Un beso a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Y con Cristian Docampo terminamos el programa. Hasta el próximo lunes. De todas formas, ya ustedes los veo mañana en plató abierto entre las 2:30 y las 3. Hasta entonces, cuídense.